Bien, bien. Muy buenos días con cada uno de los asistentes por de Formación de Expertos. Les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Agradecemos su participación, ¿no? Este día sábado, mediodía, pues teniendo en cuenta que ustedes siempre buscan la capacitación permanente y el perfeccionamiento de conocimientos. Nosotros el día de hoy tenemos la grata compañía del maestro José Antonio Neira Flores, que va a dictar el módulo número 5, ¿no? Precisamente en el marco del desarrollo de esta diplomatura, correspondiente a los temas sistemas procesales penales, reforma procesal en el Perú, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Muy bien, para ello nosotros vamos a también dictar brevemente la hoja de vida, ¿no? Bastante resumida de nuestro expositor. El doctor José Antonio Neira Flores es experto en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, magistrado supremo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial del Perú, doctor en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, autor y coautor de innumerables libros en la materia, expositor nacional e internacional, precisamente en la especialidad de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral. Muy bien apreciado, doctor, le damos la más cordial bienvenida a esta plataforma virtual. Asimismo, también a los asistentes solicitamos, por favor, mantengan desactivados su audio y sus cámaras a fin de poder tener el menor consumo de recursos, a fin de tener una recepción de audio y video permanente. Salvo tengan alguna consulta, podríamos intervenir con la venia de nuestro maestro que nos va a acompañar el día de hoy. Muy bien, estimado maestro, adelante, por favor. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación y como lo ha dicho el señor organizador, la idea es que haga una exposición de 1 hora y después van a quedar algunos minutos, aproximadamente unos 20 minutos, para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que estimen, pero en el desarrollo también lo puedan hacer de tal manera que así podamos ir resolviendo todas las inquietudes que ustedes tengan. Vamos a hablar un poco, empezando sobre los sistemas procesales, ¿no? Sistemas procesales penales, ¿no? Que es el área que yo trabajo. Entonces, cuando hablamos nosotros de sistemas procesales, hay que recordar que estamos hablando de un conjunto ordenado inherente al concepto de proceso. O sea, van a haber diferentes métodos que en ese conjunto en el cual se dispone en el ordenamiento jurídico. Entonces, cada sistema compone una especie de modelo organizativo integrado por rasgos determinantes, que va a constituir el paradigma teórico a ser utilizado para el enjuiciamiento de los casos reales, ¿no? Entonces, ¿de qué dependen los sistemas procesales? Dependen del momento histórico, social y político imperante, ¿no? Entonces, también 3 procesales en el área continental, tenemos, ¿no? Donde se desarrollaron los sistemas acusatorio, inquisitivo y el mixto, y también, por otro lado, tenemos el sistema anglosajón, ¿no? Anglosajón, que se refiere al sistema procesal adversarial. Cuando hablamos del sistema europeo continental, por ejemplo, España, Italia, Alemania, Francia, Portugal, Suiza, Suecia, del cual todavía en el Código Procesal Penal que actualmente tenemos instituciones. Por otro lado, hablábamos de un sistema anglosajón que uno de los países referentes es Inglaterra, Estados Unidos de Norteamérica, pero de los cuales no hemos tomado porque se supone que nuestro sistema no es adversarial europeo continental. Entonces, cuando hablamos nosotros un poco, muy breve, sobre el tema histórico, el sistema inquisitivo, ¿no? El sistema inquisitivo, con eso arrancamos en el proceso penal, ha recorrido 6 siglos de la historia, precisamente de la Europa continental, ¿no? Desde hasta el siglo XVIII, ¿no? En el siglo XIII fue el arraigo, en el siglo VIII fue la decadencia. Entonces, esta información también al respecto, se trataba de regímenes despóticos, absolutistas y totalitarios, ¿no? Y su desarrollo fue producto de un cambio político profundo. ¿Cuál es el origen del sistema inquisitivo? Bueno, estamos hablando de la Roma imperial y el derecho canónico. Entonces nace con a la arbitrariedad del sistema anterior,
situación aprovechada por la Iglesia Católica para ganar poder dentro de la estructura política y social. Así nace el sistema inquisitorial, sus características, ¿no? Se supone que la finalidad era descubrir la verdad, pero ahora tendríamos que decir que no se puede esto hacer de cualquier precio, no siempre va a tener límites, decimos hoy día que es el respeto de los derechos fundamentales. Hay una discusión filosófica respecto a la verdad. Bueno, yo les diré que actualmente en el tema del proceso penal hablamos de la verdad como correspondencia, o sea, de la verdad que sería más próxima cómo estarían ocurriendo los hechos, y se trata pues de información para poder establecer esto, ¿no? Entonces, en el sistema inquisitivo se señalaba que la finalidad era descubrir la verdad, pero ya se van a dar cuenta que no hacían todo lo necesario para que eso sea así. En esa época la prueba fundamental era el testimonio. Por lo tanto, la acción del acusado, sobre todo autoinculpatoria, de cualquier manera, ¿no? Y se utilizan muchas torturas, ¿no? Entonces, este método inquisitivo, este sistema inquisitivo sustituye al principio acusatorio e instaura una persecución de oficio, ¿no? Una persecución, no tenían que solicitar que se abra un proceso, sino el juez de oficio, la persecución, ¿no? Entonces así se consolidaba la autoridad, la organización política y el orden social. Entonces el juez era un inquisidor, ¿no? Era superior a las partes. Hoy vamos a ver después cómo hoy es totalmente diferente, es un giro de 180 grados, ¿no? Entonces el procedimiento secreta y escrita, y las partes se veían obligados a no revelar lo sucedido, ¿no? Actualmente tenemos un Código Procesal Penal que se publicó en 2004, que empieza a regir el año 2006, y las partes se puede sacar inclusive hasta copias. Claro, existe el mismo compromiso de no revelar esta información, o que ustedes seguramente se han dado cuenta que muchas veces, especialmente en casos que le llaman emblemáticos, se producen revelaciones de información. Entonces se está tratando de ver cuál es el mecanismo más seguro, ¿no? En todo caso, para detectar quiénes son las partes que estarían filtrando la reserva de la investigación, obviamente para que haya una sanción, para que los cambien, ¿no? Entonces se hablaba de la tortura en el sistema inquisitivo, ¿no? A fin de limitarla, ¿no? Porque, como les decía, la meta absoluta de conseguir la verdad no reparaba en razones humanitarias, ¿no? Y además se establece el sistema de valor, de tal manera que la ley decía cuánto valía cada prueba. La idea era limitar el poder de los jueces, o sea, más que un juez que valore la prueba, entonces, cuánto vale la declaración testimonial de alguien de la burguesía. Obviamente los que no pertenecen al valor que tendría era inferior o carecía de valor, y lo que importaba más era la propia declaración del autoimpulsado, que era superior a cualquier otra clase de pruebas. No se desarrollaba el tema científico ni el tema técnico de ninguna manera, o sea, no habían pericias, ¿no? Entonces, si se trataba en el sistema inquisitivo, esta consistía en la anulación de una sentencia ante el superior jerárquico, alegando irregularidad o injusticia, ¿no? Así, el sistema inquisitivo fue extremadamente burocrático, con el tiempo fue más complejo y lento, ¿no? Entonces se trataba de que hay un magistrado juez que administraba justicia, lo hacía en nombre del monarca, ¿no? El monarca, el rey, le delegaba la justicia por expresa autorización, y obviamente también cualquier decisión que tomase tenía que devolverle el poder. Ahí viene el tema del efecto devolutivo, el sistema de recursos, la denominación. Entonces el juez era el encargado del investigación y también de la expedición de la sentencia, ¿no? O sea, la definición si se había producido o no el delito. Y repito, en el sistema inquisitivo prevalecía el tema de la tortura, ¿no? También surgen funcionarios estatales, se pueden identificar aproximadamente como si fuera la policía judicial, que iban a ser los encargados de realizar las primeras pesquisas de investigación a solicitud del juez y reunir las pruebas para ser presentado al magistrado, al juez. Después del sistema inquisitivo tenemos el sistema mixto, ¿no? El Código de Procedimientos Penales del 40, que en nuestro país
terminó de aplicarse el 15 de junio del 2021, porque fue el último 35 que tenemos, donde se empezó a aplicar la reforma procesal penal. Todavía tenemos casos en liquidación con el Código de Procedimientos Penales del 40. Entonces, a este Código de Procedimientos Penales se le denomina el sistema mixto. Pero acá vamos a hablar del origen del sistema mixto, ¿no? Entonces, estamos refiriéndonos al advenimiento del Estado moderno, que acrecenta la necesidad de ajustar el proceso penal a la concepción de Estado de Derecho. Entonces, ¿qué considera la reforma del sistema inquisitivo? Ya decíamos que el sistema inquisitivo, su data fue durante la Revolución Francesa, 1879, y fue plasmado en el Código de Instrucción Criminal de 1808 de Francia, también conocido como el Código Napoleónico, ¿no? Entonces, se entiende que el sistema inquisitivo era el procedimiento penal, y eso le convenía al régimen político imponente, ¿no? A la monarquía absolutista. Como hemos dicho, el proceso penal está en función a cuestiones históricas, ¿no? A temas de quién detentaba el poder, ¿no? Entonces, tenía que haber cambios, ¿no? Tenían que haber cambios porque la idea era que se necesitaba arrancar la soberanía del monarca y devolverla al pueblo, que es el legítimo propietario, ¿no? Y se plantea en el plano jurídico procesal retomar los rasgos característicos del sistema acusatorio como modelo que garantizaría al ciudadano una justa aplicación de la ley penal. Entonces se establece un gobierno revolucionario francés, eso fue en el año 1791, y se introduce un sistema procesal de tendencia mixta, el cual adopta lo mejor de cada sistema procesal. O sea, se supone que la primera etapa inquisitiva y la segunda etapa va a ser acusatoria. Por eso se llama sistema procesal penal mixto. ¿Cuáles son las características de ese sistema procesal mixto? ¿No? Que el proceso no puede nacer sin una acusación, ¿no? Como lo es ahora en el proceso penal, ¿no? Siempre es el fiscal, el titular de la acción penal pública, el que se va a encargar de abrir diligencias preliminares, de buscar información, y dependiendo de la cantidad de elementos materiales que pueda obtener, entonces formalizar la investigación preparatoria, acusar, y en su caso podría llegar el proceso a un juicio oral, y si se trata de que el Ministerio Público logre una condena, la prueba que produzca tendría que ser más allá de una duda razonable, ¿no? Entonces, en este sistema mixto, la cuestión era que tenía que nacer siempre con una acusación y que venga de un órgano estatal, ¿no? Una separación de roles entre el que hace el juicio y el acusador, ¿no? Ese es en el sistema acusatorio. Se estructura el proceso, como les dije, en dos etapas: la instrucción, inspirada en el sistema inquisitivo por ser escrita y secreta, que es lo que estaba pasando con el Código de Procedimientos Penales del 40, que acabamos de terminar su aplicación en el país. Hay que recordar que tenemos 35 distritos judiciales en el Perú, ¿no? Entonces, en este sistema mixto, en la fase del juicio oral, tiene un marcado acento acusatorio basado en la contradicción, oralidad y publicidad. También permite la privación o detención preventiva del procesado mientras se adelanta el proceso, ¿no? Claro, se supone que si hay un alto peligro procesal, entonces se puede afectar la libertad personal siempre que haya sustracción o que haya perturbación de los actos de investigación. Hoy tenemos muy bien regulado este tema, estamos hablando del sistema mixto, ¿no? También se instaura en el sistema mixto la doble instancia para que haya una revisión de la decisión de primera instancia, ¿no? Entonces, vemos que hay varias características, ¿no? Estas transformaciones que yo les acabo de indicar fueron aseguradas y fortalecidas especialmente por la Declaración de Derechos del Hombre, que fue del año 1791, donde se incluyen principios generales de incidencia directa en el proceso penal. Todo esto se traslada, llega a América Latina en los siglos XIX y XX. Las legislaciones procesales penales de América Latina van a inspirarse y tener como modelo el Código de Instrucción Criminal francés de 1808, que es lo que nosotros hemos tenido en cuenta para varias reformas. Antes del Código de 1940 teníamos el Código de 1863 y tenían como base entonces este Código de Instrucción Criminal francés de 1888. Inclusive el Código de Procedimientos Penales del 40 siempre
se señalaba que el origen era napoleónico, entonces quiere decir que era francés. Incluso tengo conocimiento que la única diferencia que había entre el Código de Procedimientos Penales del 40 original con el código que acabo de referir era que allá era en francés y en Perú era en español. O sea, habíamos hecho una copia exacta de ese código, como si no, los problemas que hubieran en el Perú fueran igual que los que hay en Francia, como si nuestra cultura fuera igual que la que hay en Francia, sobre si nuestra sociedad también coincidía, en fin, y una serie de factores que tienen que ver en impartición de justicia, ¿no? Como en la infraestructura, recursos humanos, en fin, ¿no? Entonces, en el Perú tenemos una influencia directa también en las leyes de enjuiciamiento criminal españolas, que son de 1872 y 1882. La de 1882 española hasta ahora sigue vigente. Tiene muchas reformas, pero sigue vigente. Aparte que en España trabajan mucho para la interpretación y aplicación de su Código de Enjuiciamiento Criminal con sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de su Tribunal Constitucional, de su Corte Suprema. También el Código Italiano de 1930, ¿no? También. Entonces, ¿cómo es este sistema acusatorio, ¿no? Como decíamos, hay una naturaleza jurídica de este sistema mixto. Se puede afirmar que nos encontramos entre un sistema híbrido, ¿no? Es un sistema de transición del modelo inquisitivo al acusatorio, ¿no? Pero el problema es que arrastra más naturaleza inquisitiva que acusatoria, ¿no? Entonces, la instrucción sea inquisitiva en ningún sistema mixto donde el juez no haga las veces de acusador en el proceso. La idea es que tuvimos en el Código de Procedimientos Penales del 40 una adición que se llamó el proceso penal sumario, donde el juez tenía todos los poderes, ¿no? El juez investigaba y el juez también sentenciaba, ¿no? Y se entiende que justamente no había esa separación de funciones entre un acusador y un juez, ¿no? Entonces se entiende que el proceso era inquisitivo porque el juez hacía las dos veces, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un modelo mixto, de un modelo como el que estamos indicando, no debe ser estrictamente inquisitiva, sino solo conservar rasgos de esa antigua trabajo durante la instrucción, ¿no? Aunque es difícil, ha sido difícil eliminar todo rastro de la antigua acusación de oficio, aún se tiene un juez penal. Ahora se le llama juez penal para los casos del Código de Procedimientos Penales del 40, ¿no? Ya todo esto va a cambiar y ya lo vamos a hablar ahora en el tiempo que nos queda, cómo es con el Código Procesal Penal que se publica en 2004, pero que rige desde el 1 de julio del 2006, ¿no? Y después tenemos, aparte del sistema europeo continental, que hemos hecho alusión, del sistema inquisitivo, el sistema mixto, tenemos el sistema adversarial, ¿no? El sistema adversarial, ¿no? El sistema anglosajón, ¿no? Que supone una suerte de contienda en dos partes, ¿no? Va a haber o sea, ¿entre quiénes? Entre el acusador y la defensa, ¿no? Entonces cada una de las partes expone los elementos de juicio fácticos y teóricos que pretende hacer valer ante un tercero encargado de decidir quién tiene la razón, ¿no? Entonces el asunto está que ahí los acusados tienen derecho a escoger quién es el que lo va a juzgar, si va a ser un jurado popular o si va a ser un juez profesional. Obviamente dependerá de la materia que se discuta en el caso, ¿no? Dependerá de eso. Si se trata de un tema que si la duda puede favorecer al reo, obviamente será más conveniente trabajarlo con un jurado popular, pero si se trata de la violación de una norma inconstitucional, obviamente será más conveniente trabajarlo con un juez profesional que conoce de derecho, ¿no? Entonces se trata de eso, ¿no? En muchos casos con jurado popular hay mucha diferencia entonces en cómo opera en ese sistema, ¿no? Entonces el jurado tiene su origen, se supone que es formado por ciudadanos legos que eran convocados, ¿no? Ese es un sorteo que existe, ¿no? Entonces la policía tiene el peso de la investigación, ¿no? La policía tiene el peso de la investigación. En el modelo norteamericano, pues entonces tenemos conceptos básicos como sistema adversarial, debido proceso legal, equidad, ¿no? Entonces el proceso
debe estar sujeto a esos principios, ¿no? Estamos hablando del proceso adversarial norteamericano, ¿no? Presunción de inocencia, prohibición de doble incriminación, proceso debido, la equidad, derecho de defensa, la igualdad, ¿no? Se habla del debido proceso legal en ese país, ¿no? Porque eso fue reconocido en la quinta y 14 enmienda de su constitución política, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta eso, ¿no? El derecho de las partes a un juicio justo, el derecho a un tribunal imparcial. Y bueno, se supone que nosotros en el Perú hemos tenido solamente por 30 años jurado popular, pero para un solo delito. De 1863 a 1893 hemos tenido jurado popular para el delito contra el honor a través de la imprenta, como una especie de ensayo. Después no hemos vuelto a tener jurado popular, no hay una tradición juradista en nuestro país. ¿Cómo es el tema del jurado, ¿no? El jurado delibera en los delitos, las pruebas se practican ante él, no tiene que motivar, ¿no? Entonces el juez, se supone que siempre va a haber un juez para controlar el desarrollo del juicio oral y las pruebas que debe ser presentadas ante el jurado, y por lo tanto ese juez dirige de manera neutral el debate de las partes. El fiscal es el representante del gobierno, tiene el monopolio de la acción penal y dirige la investigación del delito, ¿no? El abogado defiende al acusado en un papel muy activo. Entonces, no hay allá investigación preparatoria formal, como nosotros lo tenemos en el Perú, una investigación preparatoria formal a cargo del fiscal, que dirija la investigación objetivamente, de tal manera que la persona que se considere víctima de un delito llegue a él, pueda solicitar actuaciones de investigación, también el investigado pueda solicitarle esa clase de actuaciones, pero también el fiscal, si hay director de la investigación, pueda decidir de oficio cuáles son los actos que se deben practicar para que sea esto mejor. Entonces, el jurado, ¿no? Hay que recordar que primero empieza este sistema adversarial en Inglaterra y después se importa a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Se importa a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Vamos a hablar un poco ahora de la reforma procesal penal en el Perú, ¿no? Según los puntos que se habían indicado se iban a desarrollar, ¿no? Después vamos a hablar de los principios, ¿no? Bueno, indicábamos nosotros que el Código Procesal Penal fue publicado el 29 de julio del 2004, que es un código inspirado en un modelo acusatorio y que está reemplazando el código del año 1940, ¿no? Se publicó el 29 de julio del 2004, pero hubo una vacación legislativa de 2 años a fin de que todos podamos internalizar el contenido del Código Procesal Penal y nos preparemos. Estoy hablando de jueces, fiscales, defensores y la sociedad en general, ¿no? También dentro de los órganos estatales, la policía, por supuesto, ¿no? La defensa pública, ¿no? Entonces, se puso en vigencia el 1 de julio del 2006, primero en un distrito judicial pequeño, con casos simples, como era Huaura, y así el 1 de julio del 2006, y después, posteriormente, el 1 de abril del 2007 continuaba en La Libertad. Se entiende que de esa manera y en forma progresiva se iba a ir extendiendo a todo el Perú para así poder identificar buenas prácticas que se haya producido en un distrito judicial y repetirlas en el siguiente, o las malas prácticas que se detecten, eliminarlas para que no se repitan en el siguiente. Bueno, así se ha demorado en el Perú. Fíjense, el 1 de julio del 2006 se publicó el Código Procesal Penal y se ha demorado 15 años. 15 años. Recién ha finalizado la aplicación progresiva del Código Procesal Penal el 15 de junio del 2021. El 15 de junio del 2021, ¿no? Entonces, esta reforma procesal penal que se da en toda Latinoamérica, es una de las políticas públicas en materia de justicia más importantes del siglo XIX en nuestro país, ¿no? O sea, en Latinoamérica y Centroamérica se ha producido este tema de la reforma procesal penal y bueno, desgraciadamente nosotros
somos los que nos hemos demorado más en que se ponga en vigencia en todo el Perú, que han sido 15 años. En los demás casos, en Latinoamérica, esta diferencia ha sido de 1 a 3 años, ¿no? De 1 a 3 años, y algunos lo han hecho en forma simultánea. Lo que pasa es que también depende de las características de cada país y depende de los recursos que se tenga en cada país, porque no se trata de poner en vigor un código procesal penal o civil si no se cuenta con los recursos humanos y logísticos necesarios para que esto pueda funcionar, porque si no, fracasa, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Decíamos que nosotros somos los que nos hemos demorado más. Perú, 15 años, Chile, 5 años, Panamá, 5 años, Colombia, 3 años, pero un dato, Colombia, por ejemplo, empezó la reforma procesal penal en Bogotá, que es la capital, a diferencia de nosotros, que empezamos en un pueblo pequeño, con pocos casos, para ver cómo es que evolucionaba el Código Procesal Penal. Sin embargo, en Colombia empezó en Bogotá. ¿Por qué en Bogotá, que es la capital de Colombia? ¿No? Alguien diría, pero es complicado que esto sea así. Hola. Entonces, el asunto está que en Colombia no podía ser en el interior del país, así como lo hicimos nosotros en pueblos pequeños. En Chile también fue así. Nosotros copiamos el modelo de Chile sobre aplicación progresiva de un lugar de casos simples, de poca carga, para ir como un laboratorio, ¿no? Viendo cómo iba el tema de la aplicación, pero en Colombia no podía ser porque en el interior del país, desgraciadamente, había mucho terrorismo. Y por eso se empezó en Bogotá. Entonces, por eso les digo, esta aplicación de la reforma procesal penal depende de cada país, ¿no? Nosotros, el Tribunal Constitucional peruano, a propósito, sacó una sentencia en un habeas corpus del caso Mosquera, de que era posible en que institutos, o mejor dicho, principios o garantías que tenga el Código Procesal Penal del 2006, en lo que sea pertinente, se puedan aplicar también en el Código de Procedimientos Penales del año 1940, ¿no? Entonces, en nuestro país, la implementación del Código Procesal Penal ha sido progresivo. ¿Cuáles han sido los efectos del Código Procesal Penal? Yo entiendo que este es un curso en general para especialistas de todas las materias y por lo tanto por eso me interesa darles a conocer a ustedes cómo ha sido en nuestra área. Además que yo soy el que estoy empezando el tema procesal justamente con la especialidad penal, porque entiendo que ustedes son civilistas, laboralistas, administrativistas, en fin, tienen una serie de especialidades y entonces por eso es que me interesa darles a conocer este tema, ¿no? Los efectos del Código Procesal Penal. Primero, que se adecúa a la constitución política nuestra, por eso decimos una constitucionalización del proceso penal. Cuando hablemos nosotros de los principios del Código Procesal Penal, ya se van a dar cuenta de que efectivamente eso es así. Título preliminar del Código Procesal Penal, del artículo 1 al artículo 10. ¿No? Efectos del Código Procesal Penal, mayor transparencia. ¿Por qué mayor transparencia? Porque se ha instalado un sistema de audiencias. Antiguamente, solo el juicio oral era público, pero pocos casos llegan hoy día a juicio oral. Ni 10% de casos llegan a juicio oral hoy día, porque el 90% de casos se resuelven antes. Puede ser que se resuelvan al terminar las diligencias preliminares con un archivo, puede ser que sea en la etapa intermedia, con un requerimiento de sobreseimiento que se apruebe, o también tenemos lo que se llama las salidas alternativas, que son principios de oportunidad y acuerdos reparatorios en delitos leves, de bagatela, que el mínimo legal de la pena no es superior a 2 años y por lo tanto puede haber un acuerdo, ¿no? Un acuerdo entre imputado y la víctima en cuanto tiene que ser el pago por reparación civil. Esto va a ser ante el fiscal. Entonces, si llegan a un acuerdo, en todo caso el fiscal con su conocimiento va a decidir cuál sería el monto, porque en todo caso si no está de acuerdo la víctima con el monto, entonces puede solicitar que haya una revisión por el fiscal superior, pero como el fiscal es el titular de la acción penal, él tiene que hacer lo que sea necesario también para generar una descarga procesal, ¿no? Por otro lado, pero obviamente primero verificando que ese hecho tenga contenido delictivo, ¿no? Les pongo un ejemplo nuestro: una persona atropella a otra y le produce una lesión. Podría aplicarse
el principio de oportunidad, porque es un delito de lesiones leves del artículo 122, pero ¿qué pasa? Se trata de un conductor de un vehículo particular que tiene licencia de conducir, que estaba sobrio, que iba con la velocidad que correspondía, y sin embargo acá el imprudente ha sido el peatón, que cruzó intempestivamente por un lugar que no le correspondía y por lo tanto podía ser este conductor o podía ser otro, igual cualquiera lo iba a atropellar esta persona. Eso en el área nuestra, en el área penal, se llama un caso de autolesión o un caso de víctima dogmática, o sea, hablamos nosotros de la imputación objetiva, o sea, para que haya tipicidad, una relación entre la acción y el resultado, y acá no hay ninguna conexión, porque no ha habido imprudencia, no ha habido impericia, no ha habido negligencia de parte del conductor y por lo tanto se tendría que archivar el caso. Entonces, por eso el fiscal, que es el defensor de la legalidad y que debe actuar objetivamente, y también el abogado defensor del investigado, que obligatoriamente debe actuar, tiene que solicitar el archivo del caso. Pero si eso no fuera así, durante la investigación preparatoria tenemos fórmulas de simplificación procesal penal, como es la terminación anticipada del proceso, o sea, en este caso, en el caso anterior, en principio de oportunidad y acuerdo reparatorio, no había condena, era un archivo, pagaba la reparación civil, hasta 2 oportunidades puede haber para que eso sea así, siempre que se trate de delitos de bagatela, que no sea la pena mayor o el mínimo legal no sea mayor a 2 años, o en todo caso la pena que le correspondiese no sea mayor a 4 años. También al comienzo del juicio oral tenemos lo que se llama la conclusión anticipada del debate o la conformidad del acusado con la acusación, mientras que en la terminación anticipada del proceso, la bonificación procesal al imputado por renunciar a las demás etapas del proceso era una rebaja de una sexta parte, y si no había flagrancia y aportaba sustancialmente su aceptación de los hechos, se podía calificar como confesión y se sumaba, era una rebaja de un sexto más un tercio. Pero puede ser que pase más tiempo. Tenemos nosotros investigación preparatoria, etapa intermedia, y se deje para el inicio del juicio oral, donde el abogado defensor del procesado, que obligatoriamente va a contar desde que se le abre diligencias preliminares, uno con sus propios recursos, o si no, un defensor público pueda conversar con la persona que ya está a punto de ser sometido a juicio oral, en el sentido que la Fiscalía va a poder convertir los actos de investigación en prueba y que mejor lo van a condenar y que mejor se acoja a la última fórmula de simplificación procesal penal, que es la conclusión anticipada del debate o la conformidad del acusado con la acusación, y por lo tanto se le puede rebajar hasta una séptima parte de la pena que le correspondería, ¿no? Entonces son mecanismos que existen en el proceso penal actual para poder lograr que los casos concluyan, que no hay impunidad y que también hay una rebaja porque supongamos en el delito de robo con agravantes, desgraciadamente se están produciendo muchos robos con agravantes, 188 y 189 del Código Penal, viene una persona, nos coge el cuello, se lleva nuestro celular, la pena es 12 años, de 12 a 20 años. Supongamos que la pena sea 12 años, pero se acoja a la conclusión anticipada del debate, o a la terminación anticipada del proceso en investigación preparatoria. La rebaja es una sexta parte, o sea, la rebaja de cuánto es 2 años. O sea, igual va a ser condenado a 10 años de pena privativa de libertad. Si es que el caso llega a juicio oral, va a ser una rebaja de una séptima parte, igual va a haber una condena, una rebaja menor, y por lo tanto el mensaje es que no hay impunidad. También de esa manera lo que se hace es que policía, fiscalía, jueces, defensa pública tengan tiempo para atender otros casos donde probablemente haya más complejidad. Entonces, como efectos del Código Procesal Penal, tenemos el tema de la transparencia, le decía, transparencia, porque se han creado aproximadamente, aparte del juicio oral, tenemos 83 audiencias previas al juicio oral, 83 audiencias previas, o sea, hay mucha discusión que públicamente se puede observar, ¿no? Antes uno podía ingresar a las salas de audiencia, ahora lo ve virtualmente. Muchas audiencias se publican en el canal TV Justicia y entonces uno puede percibir esas audiencias, ¿no? Mayor transparencia, ¿no? Entonces, donde uno puede observar cómo ejerce su rol el juez, el trabajo del fiscal, de la defensa, y también uno puede
observando todo, cuál es la discusión, cuál es el debate, el aporte de información, si en realidad la decisión judicial es la que corresponde o no, y por lo tanto hay un control popular respecto al trabajo de cada uno de los actores del sistema de justicia. Mayor predictibilidad, claro, por supuesto que hay mayor predictibilidad, ahora hay una obligación de jueces, fiscales, defensores, de conocer la ley, de conocer la doctrina, de conocer la jurisprudencia, y la Corte Suprema de Justicia, desde el año 2004 a la fecha, debe tener aproximadamente unas 200 jurisprudencias vinculatorias. Donde más ha producido jurisprudencia vinculatoria es en lo que se llama acuerdos plenarios de las salas penales de la Corte Suprema. La ley orgánica del Poder Judicial tiene las siguientes disposiciones: 16, 22 y 116, que establece que las salas de la Corte Suprema deben seleccionar jurisprudencia que sea vinculante cada 3 meses. Se adicionó un artículo al Código de Procedimientos Penales del 40, que es el artículo 301A, donde se crean estos acuerdos plenarios de las salas penales de la Corte Suprema, y el Código Procesal Penal, en el artículo 433, inciso tercero, se refiere a la casación y a la doctrina jurisprudencial que se podría establecer en cada una de estas casaciones. Entonces, cuando hablamos de mayor predictibilidad, también tiene que ver con que la Corte Suprema trata, a través de esta jurisprudencia vinculatoria, de que haya uniformidad, que haya seguridad jurídica, que haya predecibilidad, pero también que haya igualdad. Si los casos son iguales, está bien que el juez sea el que resuelve el caso, que se tenga que atener al principio de legalidad, pero la idea es que no pueden haber 35 soluciones distintas por cada Corte Superior de Justicia a casos similares. Entonces, tiene que garantizarse el tema de la igualdad. Dicho sea de paso, también es importante anotar que los jueces podrían apartarse de los acuerdos plenarios si ese caso concreto no se subsume exactamente en los fundamentos del acuerdo plenario. Pero eso es una cuestión de motivación, porque la cuestión también es que ¿para qué acuerdos plenarios si el caso coincide exactamente con lo que el juez tiene y el juez, podríamos decir, va a desconocer esa jurisprudencia yendo en contra de lo que yo acabo de señalar, de la predictibilidad, de la uniformidad, de la seguridad jurídica y de la igualdad? Inclusive en la ley de carrera judicial se establece que es falta grave que no se cumpla con la doctrina jurisprudencial. Mayor celeridad, también efectos del Código Procesal Penal, ya investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral, los plazos son más cortos, ya les he dicho, pero aparte tenemos las salidas alternativas y la fórmula de simplificación procesal penal, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito más cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, se entiende que cuando hablamos nosotros de mayor celeridad, por ejemplo, con el Código de Procedimientos Penales del 40, el proceso ordinario, que era para delitos graves, 10% de delitos estaban regulados a demoraban 44 meses el proceso. Actualmente, un proceso común dura 13 meses. Dura 13 meses. Máximo dura 13 meses, un proceso común. O sea, tenemos un proceso común para casos comunes, pero tenemos 7 procesos especiales. Tenemos 7 procesos especiales. Procesos especiales que pueden ser en relación a la persona que es imputada. Tenemos procesos contra altos funcionarios públicos, por ejemplo, ¿no? El artículo 99 de la Constitución Política señala que tienen que tener esta clase de procesos y ser investigados y juzgados por fiscales y jueces de la Corte Suprema, presidentes de la República, ministros, congresistas, fiscales supremos, jueces supremos, ¿no? Y si se concuerda esto con el Código Procesal Penal, también correspondería, aunque no tengan derecho a acusación, cuando se trata de jueces superiores, de fiscales superiores, también que tengan sometido a este proceso especial. Y también hay un proceso para funcionarios que tienen menor jerarquía, como son jueces penales y fiscales provinciales, que esto estaría a cargo en su propia Corte Superior por fiscales superiores y jueces superiores, ¿no? Y el recurso de apelación ya iría a la sala penal permanente de la Corte Suprema. Entonces, tenemos 7 procesos especiales. Ese proceso especial, por razón
contra altos funcionarios públicos, también tenemos por razón de la rapidez que se quiere en el proceso inmediato, por ejemplo, en casos de flagrancia que tiene que ver con delitos que se descubran en el mismo momento que se están produciendo, cuando se está fugando el imputado, cuando se ha consumado, pero con elementos materiales que viene de cometerlo. El artículo 259 del Código Procesal Penal es el que regula la flagrancia, y por lo tanto flagrancia que proviene de flagrar, de arder, de fuego, ¿no? O sea, quiere decir que no hay ninguna discusión que estamos frente a un delito, y en esos casos el proceso inmediato quiere decir que con las diligencias preliminares que se practican, el fiscal va a ir donde un juez de investigación preparatoria a requerir un proceso inmediato, que es ese proceso común que tiene 3 etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral, se reduzca solo al juicio oral. O sea, de diligencias preliminares va a pedirle una audiencia al juez de investigación preparatoria, donde va a estar presente el defensor del imputado, y puede ser que se declare procedente, y por lo tanto de diligencias preliminares lo que va a pasar es que se dé 24 horas al fiscal para que haga una acusación, 24 horas al juez para que pida el autoenjuiciamiento, y se salta de frente a juicio oral. ¿Por qué? No se requiere investigar, ya les he dicho que es un caso de flagrancia. La investigación preparatoria es para completar los actos de investigación preliminares, pero acá en este caso concreto, como ya se ha intervenido en flagrancia, no es necesario que eso sea así. Inclusive el juicio oral también es muy rápido, en un solo día debe realizarse el juicio oral, o en su defecto en días sucesivos, ¿no? Entonces, en el Código de Procedimientos Penales de 1940, el proceso que se creó, que es el proceso sumario, pensando que iba a ser rápido, demoraba 23 meses. Sin embargo, el proceso inmediato demora 8 semanas. 8 semanas demora el proceso inmediato, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? También tiene efectos en la población penitenciaria, ¿no? También tiene efectos en la población penitenciaria, ¿no? Es importante, ¿no? En el número de procesados y en el número de sentenciados, ¿no? Se entiende que con el Código Procesal Penal al año 2020 tenemos 66% de sentenciados y tenemos 34% de procesados. O sea, se invierte las estadísticas a lo que era el Código de Procedimientos Penales. Estas estadísticas son del INPE, por si acaso, informe estadístico del INPE a diciembre del 2019 al 2010 al 2019, ¿ya? Después también se ha fortalecido la defensa pública. Ya decíamos que las personas que son comprendidas en el proceso penal son patrocinados por, dependiendo de su capacidad económica, por defensores públicos o defensores privados, ¿no? Dependiendo de quién quiere que lo defienda. Porque inclusive hoy día, si fueran defensores públicos y tuviera capacidad económica, lo que pasaría sería que podrían pagarle también a la Defensoría Pública, aunque es raro, ¿no?, que alguien que tenga recursos prefiera un defensor público, ¿no? Entonces, ha cambiado sustancialmente la Defensoría Pública, porque deben haber un 60% de imputados que están patrocinados por defensores públicos. Y entonces, ¿qué pasa? En 1998 se crea el Servicio Nacional de Defensoría de Oficio, ¿no? Se crea, entonces, que estaba separado del Poder Judicial, pero los defensores de oficio trabajaban en los locales del Poder Judicial. Entonces, ¿qué pasa si uno trabaja en el local donde están los jueces, que se supone que pueden ser percibidos como dependientes de ellas, ¿no? 15 años después se crea un servicio de defensa pública con sedes independientes, y que en materia penal el 2019 contaba con 1.485 defensores públicos en todos los distritos judiciales del Perú, que es insuficiente, pero eso es lo que había hasta esa fecha. También es una cuestión de recursos, ¿no? Obviamente se necesita incrementar mucho la defensa pública, de tal manera que puedan participar en diligencias preliminares y no solamente en las audiencias, y puedan tener una cantidad de carga que sea razonable para que puedan conocer el caso, sino cómo te pueden defender, para que puedan participar en la construcción del caso. Entonces tenemos de esos 1.485 defensores públicos al año 2019, 1.015 defensores públicos trabajan con el Código Procesal Penal del 2006, 389 defensores son de víctimas. También se ha generado la posibilidad que las víctimas, ahora se ha empezado con delitos sexuales,
¿no? Tampoco es por la escasa cantidad de defensores públicos, 389 defensores de víctimas de delitos sexuales, 81 defensores públicos penales con el Código de Procedimientos Penales del 40. También el Código Procesal Penal tiene efectos en la modernización de los modelos de gestión, o sea, cambia la forma tradicional. Quizás ustedes, alguno pudo haber visto cómo funcionaba un juzgado de instrucción antiguo, aunque le llamasen juzgado penal, estaba el despacho del juez, al costado la secretaría, con un técnico, 2 o 3 secretarías y amontonados todos los expedientes, ¿no? Poco espacio para la atención del público, en la secretaría se tomaba diligencias, a veces en el despacho del juez, estos eran en el Palacio de Justicia. Yo he sido juez del 10º Juzgado Penal de Lima varios años, entre los años en 90. Entonces conozco bien cómo ha sido ese tema, ¿no? Entonces hay un cambio sustancial, ¿no? También los efectos del Código Procesal Penal es un modelo para otras especialidades, ¿no? Porque ahora la reforma procesal penal ha servido que hay una introducción de la oralidad en lo laboral y también en lo civil. Tenemos también previsto muchas reglas del Código Procesal Penal en este Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes que está basado en un modelo acusatorio y que esperamos que pronto pueda entrar en vigor, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Los resultados del Código Procesal Penal, entonces, son favorables los resultados del Código Procesal Penal, ¿no? Son favorables, ¿no? Entonces, es importante que esto sea así, porque si no, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Se entiende que, por ejemplo, en el Ministerio Público, lo que va a ocurrir es que del 2006 al 2019 se denunciaron 4.176.908 casos, ¿no? Eso fue lo que se denunciaron, ¿no? Entonces, estos casos poco a poco se han ido archivando. Por ejemplo, 3.359.856 diligencias preliminares se concluyeron 74.6%. Concluyeron en diligencias preliminares. 91.304 se concluyeron 49.7% y quedaron en proceso 50.3%. 250.155 concluido el 50.2% y en proceso 49.8%, y entonces 475.593 se concluyeron 81.2% y en proceso 18.8%. El primer dato me refería yo a diligencias preliminares, o sea que ahí se concluyeron en diligencias preliminares 74.6% y en proceso 25.4%. En investigación preparatoria se concluyeron 49.7%, en proceso 50%. En etapa intermedia se concluyeron 50.2%, por ejemplo, requerimiento de sobreseimiento y coincidencia del juez que dicte el archivo definitivo del caso, o requerimiento de acusación, pero que en el control de legalidad de esa acusación, por el abogado del acusado o por el mismo juez, se puede establecer que ese hecho no constituye delito o que no hay elementos suficientes para ir a juicio oral, igual se archiva el caso, y en etapa de juzgamiento de 475.593 casos se concluyeron 81.2% y en proceso 18.8%, ¿no? Entonces, ha sido significativo este tema, el ejemplo de la descarga procesal penal, ¿no? Ha sido significativo, ¿no? En el Ministerio Público, del 2016 al 2019, del 100% de denuncias, la descarga ha sido diligencias preliminares, 19.6%, investigación preparatoria, 17.4%, en etapa intermedia, 17.4% y en juzgamiento, 11.4%. ¿Cuál es la fuente? La ETI, el equipo técnico institucional del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación, Sistema de Gestión Fiscal, del 2016 al guión 2019, ¿no? Entonces, como ven ustedes, es importante que esto haya sido así. Obviamente hay muchos desafíos en la reforma procesal penal. ¿Por qué? Porque se incrementa la carga de delitos, ¿no? Hay una duración creciente de los procesos, hay que mejorar la etapa intermedia para que muchos casos no pasen a juicio oral cuando no corresponda, utilización de las técnicas de información, ¿no?, de las TIC en los procesos penales, interoperabilidad entre las instituciones, y tiene que haber una consolidación del trabajo conjunto de fiscales y policías, ¿no? Claro, porque se entiende que el fiscal dirige la investigación, pero su brazo operativo es la policía, y
diría que el mayor porcentaje de investigaciones lo realiza la policía y con esa información es que trabaja la fiscalía, y la idea es que se respete pues la Constitución, se respete el Código Procesal Penal, las garantías que tiene la defensa del investigado, porque si no, después lo que puede pasar es que el abogado defensor del investigado pida la nulidad o pida la exclusión de pruebas por haber vulnerado derechos fundamentales. También, como desafíos de la reforma procesal penal, tiene que haber una dotación de recursos para atender la creciente carga procesal y permanente mejoramiento de las capacidades de los operadores jurídicos, ¿no? Tiene que haber capacitación, ¿no? La capacitación nunca debe terminar, siempre estamos en un proceso progresivo de poder mejorar, ¿no? De poder mejorar. Vamos a hablar un poco entonces, porque ya no nos quedan muchos minutos, vamos a hablar un poco de la etapa intermedia, perdón, de los principios. Vamos a hablar un poco de los principios procesales, ¿no? Hablemos un poco de eso y ya seguramente con las preguntas se pueden aclarar muchos temas. Les decía a ustedes que el artículo primero del título preliminar del Código Procesal Penal, que el título preliminar del Código Procesal Penal tiene base constitucional o base convencional, y entonces ahí es donde se trabajan los principios procesales, ¿no? En el título preliminar del Código Procesal Penal. Por ejemplo, en el artículo 1, que se refiere a la justicia penal, entonces se señala que la justicia penal es gratuita. Claro, es gratuita, salvo que se trate de delitos de acción penal privada, ¿no? Que se trate de delitos de acción penal privada, ¿no? En esos casos sí, en los delitos contra el honor hay que pagar por presentar la denuncia, por las apelaciones, por la actuación de la prueba, ¿no? Después también tenemos el tema de la imparcialidad, ¿no? Imparcialidad del órgano jurisdiccional, ¿no? Que esto es fundamental, ¿no? La imparcialidad del órgano judicial, porque está vinculado con su independencia con respecto al resto de poderes del Estado, ¿no? La independencia externa, ¿no? Con los otros poderes del Estado, y también la interna, que tiene que ver con los superiores jerárquicos. O sea, un juez es independiente, es imparcial, el juez penal del juez superior o el juez de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, el hecho de que en el Poder Judicial haya una organización piramidal es solo en función de los recursos, ¿no? Entonces, no es que hayan jueces inferiores en relación a otros. O sea, un juez pronuncia su resolución motiva y las partes, obviamente, tienen el derecho, por seguridad jurídica y porque hay falibilidad de los jueces al ser seres humanos, a que pueda haber una revisión. También, dentro de los principios, tenemos la garantía del plazo razonable, ¿no? La garantía del plazo razonable, que corresponde al imputado, al proceso penal, y que se extiende a todo sujeto de derecho y a todo proceso jurisdiccional, ¿no? Y lo que se quiere es evitar que haya dilaciones indebidas, ¿no? Dilaciones indebidas no imputables a eventos cuya naturaleza es ajena a las partes procesales, ¿no? Dilaciones indebidas. Eso es lo que hay que evitar. Retrasos innecesarios, ¿no? Eso es lo que hay que evitar, ¿no? Pero también podría ocurrir esto, fíjense ustedes, no es contradictorio, si hay un pronunciamiento excesivamente célere. ¿Por qué? Porque imagínense, en la investigación preparatoria en un caso común debe durar 120 días. ¿Qué pasa si la hacen durar 30 días y se restringe el derecho de defensa del investigado, que ha solicitado que se practiquen muchos actos de investigación? Entonces, hay que encontrar siempre un equilibrio. Nosotros decimos en el proceso penal que está sustentado en dos grandes principios. Número uno, que tiene que ver con garantías. Garantías son dos soportes que hay que tener en cuenta. Garantías, que se respeten los derechos de los imputados, y eficiencia, que no haya impunidad, que haya una respuesta a la víctima, que haya la sociedad. O sea, tiene que haber un punto de equilibrio entre ambos, ¿ya? Eso es lo que siempre hablamos nosotros en el proceso penal. Pluralidad de instancias, la pluralidad de instancias, también artículo 139.6 de la Constitución Política del Estado, por los motivos que yo les indicaba, ¿no? O sea, tiene que haber la posibilidad que las partes puedan lograr un control de ese auto, de esa sentencia, aunque tenemos que decir que, como todos los derechos, no son absolutos y que el derecho al recurso es de configuración legal. Si no hay norma expresa que autorice el recurso, no hay recurso.
siempre va a haber recurso contra sentencias, contra autos finales, siempre va a haber recurso. Así se establece en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Herrera Ulloa versus Costa Rica. Siempre va a haber el derecho al recurso en esos casos. Pero fuera de esos casos hay que ver qué norma autoriza el recurso de apelación, por ejemplo. Tenemos la prisión preventiva, hay una norma expresa que autoriza el recurso de apelación. La tutela de derecho, tenemos un artículo 71 en el Código Procesal Penal que garantiza que se le diga desde el inicio a la persona que se le comprende en una investigación por qué se le comprende en esta investigación, que tenga abogado defensor, que no haya coacción, que haya un examen médico legal. Inclusive la Corte Suprema, dentro de esa jurisprudencia vinculatoria que le citaba, emitió el Acuerdo Plenario Penal 4-2010, donde también adicionó a los derechos que están en el artículo 71, inciso segundo, del Código Procesal Penal y que en parte he citado, también si se produce prueba prohibida, si se vulnera derechos fundamentales para obtener una información, entonces también se puede apelar a la tutela de derechos, ¿no? A la tutela de derechos. Entonces, cuando hablamos del derecho al recurso, decimos que es de configuración legal y que también esta tutela de derecho, en el sentido que se resuelva, fundada o infundada, alguna de las partes no puede estar de acuerdo y puede plantear su recurso de apelación, ¿no? Su recurso de apelación, ¿no? Después tenemos el juicio oral, ¿no? El juicio oral con sus propios principios, ¿no? El juicio oral, el Código Procesal Penal establece la exigencia de un juicio previo. O sea, todos los ciudadanos que son sometidos a un proceso tienen derecho a un juicio previo, pero como les dije, pueden renunciar a ese juicio previo a cambio de alguna bonificación procesal penal aceptando los hechos, ¿no? O aceptando el pago de una reparación civil si es principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en diligencias preliminares. Entonces, en este juicio oral se tienen que cumplir determinados principios, ¿no? El principio fundamental es el acusatorio, ¿no? Sin acusación no hay sentencia. Ahora esa acusación es debatida en la etapa intermedia. Si se aprueba en un autoenjuiciamiento, ese va a ser el objeto del juicio oral, ¿no? Entonces, ahí se va a dar un principio acusatorio, ¿no? Hay un principio de contradicción. Se entiende que en ese juicio oral tiene que haber un debate, una discusión respecto a lo que nosotros llamamos ahora en el proceso penal, copiando algo de la litigación oral norteamericana, la teoría del caso. O sea, cada parte va a tener su teoría del caso, la fiscalía o la defensa. Una teoría del caso es una oferta de hechos a probar, con qué pruebas y cuál es su relevancia jurídica. La fiscalía tendrá uno, la defensa tendrá otra, la fiscalía para que al final en ese juicio oral se declare culpable al acusado y obviamente la defensa del acusado para que no sea así, para que se le declare absuelto, ¿no? Entonces se va a producir un debate. Cada parte va a producir sus pruebas, va a haber interrogatorio, contrainterrogatorio, declaraciones personales, periciales, si hay documentos escritos, oralización de los documentos, en fin. Entonces todo el juicio oral es un debate, para que al final los jueces decidan, porque puede ser un juez, si la pena es de 6 años para abajo, se llama juzgado unipersonal, pero si el mínimo legal del delito es mayor a 6 años, son tres jueces los que van a hacer el juicio oral. Se llama juzgado colegiado. Entonces, al terminar el juicio oral, los jueces lo que tienen que hacer es verificar si los hechos se han probado y con qué pruebas. Después tienen que valorarlas, esas pruebas individual y en conjunto, y después tomar la decisión. Hoy día el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, ¿no? Con 3 componentes: conocimientos científicos o técnicos, reglas de la experiencia y reglas de la lógica. Yo prefiero hablar de sana crítica racional porque todo está en función a esa motivación debida que corresponda a esta valoración de la prueba. Principio de contradicción, entonces recuerden siempre. Alguien ataca, otro replica el ataque, o sea, hacen un test de credibilidad de la calidad de la información que se produce en el juicio oral y eso es positivo para el juez. ¿Por qué? Porque recuerden, hemos dicho, el juez es un tercero imparcial, pero al final del juicio oral, si el juez estima que es necesario corroborar la autenticidad o fiabilidad de alguna prueba,
¿qué puede hacer el juez? Puede disponer la actuación de prueba de oficio. Nosotros lo tenemos en el Código Procesal Penal, en el artículo 385 del Código Procesal Penal, y se puede tratar de una inspección, de una reconstrucción, o también puede ser para corroborar la autenticidad de alguna prueba de la Fiscalía o la Defensa, y en la medida que se cumplan tres requisitos, no se vulnera la imparcialidad del juez ni el modelo acusatorio, y serían estos: primero, que recaiga sobre los hechos objeto del juicio oral; en segundo lugar, que sea para corroborar la autenticidad o fiabilidad de una prueba de la defensa, prueba sobre prueba; y en tercer lugar, para permitir el debate que tiene que haber con las partes. O sea, tiene que permitirse que haya discusión respecto a esa prueba de oficio que el juez ha dispuesto su admisión. ¿Ya? Después, principio de igualdad procesal, o sea, el juez que hace el juicio oral tiene que cautelar de que eso se pueda producir en el juicio oral, ¿no? Dando a conocer toda la información que la Fiscalía presente para que dentro de un plazo razonable tome conocimiento y prepare su defensa. Tenemos también como principios del proceso penal la presunción de inocencia. La presunción de inocencia obviamente es fundamental, ¿no? Entonces, en nuestro proceso penal, ¿no? Entonces, que prohíbe tratar o presentar al imputado como culpable mientras no existe una sentencia condenatoria firme que declare su responsabilidad en base a prueba válida, legítimamente obtenida y suficiente. La presunción de inocencia, que es un derecho, garantía procesal o jurisdiccional de jerarquía constitucional que asiste al imputado y se proyecta todo el proceso penal, ¿no? En cuya virtud solo puede declararse culpable a una persona si existe actividad probatoria suficiente, válida o legítima y de cargo, ¿no? Conforme a la ley y a la Constitución, ¿no? Entonces, esta presunción de inocencia ofrece varias vertientes, ¿no? Como criterio estructural de la justicia penal, como regla de tratamiento del imputado durante el proceso y como regla de juicio fáctico de la sentencia penal, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, ¿cuáles son las manifestaciones de la presunción de inocencia? Que el imputado no puede ser tratado o presentado como culpable; el acusador tiene la obligación de demostrar la culpabilidad del imputado a través de una suficiente actividad probatoria; y que el juez solo puede declarar la culpabilidad del imputado cuando tenga la certeza de su responsabilidad. ¿Ya? Tenemos también otro principio en el proceso penal, que es la interdicción de la persecución penal múltiple. La interdicción de la persecución penal múltiple, que exige una triple identidad: unidad de sujeto, o sea, una misma persona que ha intervenido en la comisión de un hecho concreto; unidad de hecho, el objeto del proceso penal en similitud con el que fue enjuiciado en el primer proceso; igualdad de fundamento, la vulneración de un mismo bien jurídico sin que sea indispensable la misma calificación jurídica. O sea, si se dan esos tres requisitos, entonces no se puede instaurar y no se puede continuar un proceso penal. Hay entonces una prohibición de persecución penal múltiple, ¿ya? De eso se trata, ¿no? Tenemos mucha jurisprudencia, ¿no? Tanto hasta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos una jurisprudencia, que es el caso Loaiza Tamayo, ¿no? Loaiza Tamayo contra el Perú, ¿no? También, que fue una profesora que fue procesada y condenada por traición a la patria, y después la quisieron procesar y condenar nuevamente por delito de terrorismo, ¿no? Tenemos varios casos ahí, Después, otro principio tiene que ver con la titularidad del ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público. Ya les había dicho, ¿no?, del tema del monopolio que tiene el Ministerio Público al respecto, ¿no? O sea, la Constitución Política, artículo 158, establece que es un órgano autónomo de derecho constitucional. El artículo 159, que es el encargado de promover la acción penal pública en defensa de los intereses de la justicia y la legalidad, ¿no? Y entonces el fiscal, a nadie puede obligar al fiscal, nadie, a ejercitar la acción penal. Se le puede solicitar, se le puede demostrar con actos de investigación, y si el fiscal archiva un caso, podemos solicitar que haya un control por el fiscal superior, ¿no? Y siempre, si se archiva un caso y uno consigue un nuevo acto de investigación contundente, puede solicitar que se reabra el caso mientras este no haya prescrito, ¿no? Mientras este no haya
prescrito, ¿no? Entonces, este Ministerio Público tiene la obligación de hacer pronunciamientos que sean motivados, ¿no? Motivados fáctica y jurídicamente. Los artículos 64 y 122 del Código Procesal Penal señala que se debe pronunciar a través de disposiciones, providencias, requerimientos y conclusiones, y estos tienen que ser motivados, ¿no? Tienen que ser motivados. También otro tema importante, igual que en los procesos penales que ustedes son expertos, es el tema de la competencia judicial, ¿no? En el caso nuestro, en el proceso penal se descarta la naturaleza jurisdiccional de los actos de investigación. Ya he dicho, el director de la investigación es el fiscal y entonces él es el responsable de eso, de la obtención de esa clase de elementos de convicción o elementos materiales. Más bien, el juez tiene su señorío en las etapas intermedias y de juzgamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el juez es el que tiene que encargarse de los actos de prueba, no de investigación. Es el juez a quien le corresponde dictar sentencias, ¿no? Este criterio de determinación de la competencia en el proceso penal depende por razón de la materia y persona del imputado, una competencia objetiva, por razón de la función, competencia funcional, por razón del lugar, competencia territorial, por conexión, competencia por conexión, ¿no? Competencia por conexión, ¿no? O sea, es común haciendo las variaciones que corresponden a los temas en los procesos en los que ustedes trabajan, ¿no? Después también en el principio, dentro de los principios que tenemos nosotros, en el título preliminar o la regulación que existe ahí, tenemos la legalidad de las medidas limitativas de derecho. Me estoy refiriendo a las medidas de coerción real especialmente, ¿no? Perdón, personal, medidas de coerción personal, aunque también en lo pertinente se aplican a las reales, ¿no? Las personales que afectan la libertad personal y las reales que afectan derechos patrimoniales, ¿no? Entonces, es el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Penal el que se refiere a esto, y entonces, en todo caso, de lo que se trata es de que si sale una ley que va a favorecer la libertad personal, la interpretación va a ser amplia. Si sale una que va a restringir la libertad personal o que la va a afectar, la interpretación tiene que ser restringida. Entonces, si usted tiene duda, tiene que aplicar lo que sea más favorable al reo. Artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? El artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal sobre la vigencia e interpretación de la ley procesal penal, ¿no? La vigencia e interpretación de la ley procesal penal, ¿no? Donde se establece que las leyes procesales rigen a partir de su aplicación, ¿no? Las leyes procesales rigen a partir de su aplicación, ¿no? Es el artículo 7, inciso 3, el título preliminar, ¿no? Que también tiene una regulación en el sentido que esta interpretación sería la interpretación por resultado, en cuya virtud opta por la interpretación restrictiva, ¿no? Ya les había indicado algo cuando afecta la libertad o el ejercicio de los derechos personales, ¿no? Y está prohibida la analogía si se va a perjudicar al imputado. No solamente para favorecerlo se podría aplicar esta, ¿no? Después, el artículo 8 tiene que ver con el tema de la prueba, ¿no? La legitimidad de la prueba, ¿no? Hablábamos nosotros de la prueba prohibida, ¿no? O la prueba ilícita, ¿no? En el Perú, bueno, en general, en el mundo no se ponen de acuerdo cuál es el mejor nombre, ¿no? Pero entendemos que la prueba prohibida es cuando se violan derechos fundamentales y la prueba ilícita cuando se violan leyes ordinarias. Los efectos son diferentes. La prueba prohibida, si se declara fundada, se excluye la prueba. Si se declara fundada la prueba ilícita, se declara la nulidad y se puede volver a practicarlo. Bueno, ese es un tema, no tenemos ninguna jurisprudencia vinculatoria al respecto, no tenemos ninguna jurisprudencia vinculatoria al respecto, es un tema de caso por caso. Recuerdo en este momento un recurso de nulidad 817-2016 de Lima, que es uno de los últimos que se pronuncia sobre este tema. En el Perú, el Código Procesal Penal, en el artículo 8, lo denomina prueba ilegalmente obtenida, o sea, prueba ilegalmente obtenida. En este caso, se trata de la compra de 400 patrulleros por funcionarios de la policía y civiles del Ministerio del Interior, y tenían que comprar esos 400
patrulleros y entonces se toma contacto con unos trabajadores de una compañía automotriz. El asunto está que se filtra en las redes sociales audios de comunicación entre estos donde parecería que se está cometiendo un delito de colusión. El artículo 384 del Código Penal se refiere al delito de colusión, o sea, cuando hay un acuerdo ilícito entre el funcionario público y el particular, ¿no? Funcionario público y el particular que pueda o que ocasione perjuicio al Estado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Imagínense, todo esto se vuelve público, el desprestigio que podía tener esa compañía automotriz y encima involucrar en la comisión de un delito de colusión, compra de 400 patrulleros, o sea, como si hubieran concertado esta empresa con los policías, los trabajadores civiles de logística, y entonces el problema era que los directivos toman conocimiento de la compañía automotriz, consiguen 2 expertos en informática, una notaria pública, van a las computadoras de 2 de sus trabajadores, que eran los que estaban a cargo de estas operaciones, y extraen la información. Extraen la información y, bueno, el asunto es que hacen un informe especializado, solamente lo que tiene relación con las comunicaciones de la compra y venta y toda la cosa con los 400 patrulleros, nada que tenga que ver con información privada, personal, y entonces con eso sin el informe se lo ponen a disposición del Ministerio Público y la sala que hace el juicio oral con el Código de Procedimientos Penales del 40, el año 2017, los absuelve a todos. Dice, no, esto es prueba prohibida, un juez no ha autorizado que se extraiga la información de las computadoras de esta persona, esto va a la Corte Suprema y la Corte Suprema en el recurso de nulidad 817-2016, el año 2018, aplica un principio de proporcionalidad, ¿no? Donde establece que el comportamiento de los directivos de la compañía automotriz era idóneo, era necesario y era propiamente proporcional, porque lo que querían era que no haya impunidad, que no se vaya a eliminar o destruir esa información, ponerla a disposición del Ministerio Público, y por lo tanto hizo mal la sala penal en excluir esta prueba, y que por lo tanto esa sentencia absolutoria era nula y que tenía que haber un juicio. Es un tema de caso por caso. Hay otros casos también donde se ha declarado nula, ¿no? Se ha declarado sin valor esa prueba prohibida, pero también cuando se habla del principio de proporcionalidad se tiene en cuenta que tenemos acá, qué derecho. El derecho fundamental de estos trabajadores de la compañía automotriz Hindenburg a que no se pueda extraer la información de la computadora de la compañía que utilizaban sin autorización de un juez, o el derecho del colectivo social a que se esclarezcan graves actos de corrupción. Entonces, como se dan cuenta, son temas bien delicados, ¿no? Bien delicados, pero bueno, necesitaría mucho tiempo para conversar más. El artículo 9 del título preliminar se refiere al derecho de defensa. Ya hemos hablado que todas las personas que están comprendidas en una investigación tienen derecho a contar con abogados. Si tienen recursos, el de su elección, y si no, el defensor público, ¿no? Y que se le permita estar presente en todas las diligencias, solamente no pueden estar presentes en la declaración de otro co-investigado. Entonces es importante que la defensa sea activa, no sea una defensa simbólica, que asista a todas las diligencias preliminares, porque si va solo a la audiencia, entonces en la audiencia se va a discutir el valor de cada una de las diligencias preliminares, donde debió estar el abogado defensor privado o público para hacer las preguntas que corresponda, hacer los exámenes necesarios para que sea realmente una información a favor de la defensa de su cliente. Y bueno, el artículo 10, el título preliminar del Código Procesal Penal, que dice que estas disposiciones del título preliminar tienen prevalencia y son las que se tienen que aplicar para interpretar los 566 artículos que tiene el Código Procesal Penal. Como les dije, tienen base constitucional, otra base de Convención Americana de Derechos Humanos, y por lo tanto la idea es que el proceso penal que tenemos hoy día en marcha debe lograr ese equilibrio entre garantías y eficiencia. Tenemos 7 minutos y entonces si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención, con todo gusto. Correcto, apreciado doctor José Neira, muchísimas gracias por la disertación. Nosotros damos pase a los asistentes. Si tuvieran alguna consulta que realizar, ya sabemos el procedimiento. En pantalla tenemos la opción de levantar la mano
y posteriormente estamos cediendo el pase de cada uno de ustedes. Si no hubiera ninguna pregunta, aprovecho para terminar con un tema que es respecto a los recursos, ¿no? Nosotros, en el proceso penal actual, tenemos los recursos de apelación y tenemos el recurso de casación. Recurso de apelación y el recurso de casación, ¿no? Entonces, ya hemos hablado sobre el tema del recurso de apelación, ¿no? Hemos dicho que siempre sentencias y siempre autos finales va a haber este recurso, y en los demás casos hay que ver si ese instituto procesal también tiene previsto el derecho al recurso, porque como al ser de configuración legal, pueden haber algunas decisiones que solamente queden en una sola instancia, ¿no? Así lo tenemos, por ejemplo, en la etapa intermedia, cuando los jueces deciden no admitir una prueba, en el juicio oral también cuando se resuelve alguna incidencia. Pero tenemos también el recurso de casación, tenemos el recurso de casación. O sea, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Herrero Ulloa versus Costa Rica estableció que los países deben tener un recurso que permita sencillo, ágil, la revisión del aspecto fáctico y jurídico. Nosotros ya lo cumplimos con el recurso de apelación. Sin embargo, también tenemos un recurso de casación. El recurso de apelación, por eso decimos que es ordinario, pero el recurso de casación es extraordinario porque tiene que ver con temas puntuales. Tiene que ver con temas puntuales, ¿no? Para empezar, cualquier caso no puede llegar a la Corte Suprema en recurso de casación. Se necesita que el mínimo legal del delito sea mayor a 6 años, en primer lugar. Se necesita que se sepa elaborar el recurso, ¿no? Porque si no se va a declarar inadmisible, con precisión cuál es el problema que se presenta en el caso. Después, que la Corte Suprema no se haya pronunciado en casos anteriores también al respecto, porque qué sentido tiene volver a presentar si la Corte Suprema no se va a volver a pronunciar por temas que ya lo hizo, ¿no? Entonces, tenemos que ver si en el caso concreto hay una violación a normas constitucionales, una violación a normas procesales, una violación a normas sustantivas, una ilogicidad de la motivación o falta de motivación, ilogicidad de la motivación o falta de motivación. Y por último, si ha habido violación a la doctrina jurisprudencial. O sea, nosotros en el proceso penal peruano tenemos 5 motivos para que se pueda interponer una casación. Pero también tenemos el artículo 427, inciso cuarto, 427, inciso cuarto, que se refiere, 427, inciso cuarto, que se refiere a la doctrina jurisprudencial. Quiere decir que la Corte Suprema puede escoger discrecionalmente algunos casos que estime sean importantes para que se pueda generar un precedente en todo el país, siempre y cuando hayan problemas. Entonces, quien plantee un recurso de casación para doctrina jurisprudencial tendrá que demostrar cuáles son los problemas que hay en distintos distritos judiciales respecto a esa clase de temas. De lo contrario, no se va a admitir esa casación. Nosotros en penal, del 100% de casaciones, el 90% se declara inadmisible, porque lo que se quiere es usar como si fuera una tercera instancia. Solamente en nuestro país está permitida la doble instancia. Solamente en nuestro país está permitida la doble instancia, el juicio de hecho y el juicio de derecho, ¿no? Ahora, también cuando se trata del recurso de apelación, nosotros tenemos un recurso de apelación que permite que en segunda instancia se pueda valorar, se pueda aportar prueba nueva, se pueda aportar prueba nueva, ¿no? De tal manera que así, si no se aporta prueba nueva, entonces se van a mantener los hechos que se han declarado probados en primera instancia, ¿no? Solo tendría que ser esta prueba nueva la que pueda permitir que se puedan cambiar los hechos de primera instancia, salvo que haya ilogicidad de la motivación. Ilogicidad
de la motivación o falta de motivación. Les recuerdo, por ejemplo, un caso de aproximadamente hace unos 2 años que se produjo en la ciudad de Ica, un caso de un par de muchachos de 23 años de edad, donde la señorita denunció por violación a la libertad sexual al muchacho, y los dos eran vecinos, los dos eran amigos, se conocían de niños, y el muchacho le dice, tengo que ir a recoger un documento a un instituto. Fueron, de ahí lo invitó a comer, y la señorita al día siguiente apareció en la habitación del muchacho y ella no había autorizado, y obviamente se dio cuenta que había sido objeto de una relación sexual. Va donde su mamá, le cuenta a su mamá, denuncian en la fiscalía, hay un juicio oral, se realiza el juicio oral y muchos fundamentos, y en uno de ellos, ese sí el que produció el problema, el impacto negativo, termina suelto el muchacho. 3 jueces, 2 mujeres, un hombre. Una de las juezas fue la directora de debates, y el argumento ¿cuál era? Que la señorita ese día portaba una ropa interior, una truza pequeña, determinadas características, determinado tamaño, y que por lo tanto, si el delito de violación a la libertad sexual previsto en el artículo 170 del Código Penal establece que cuando la víctima tiene más de 14 años de edad tiene que demostrarse la violencia o amenaza, en este caso concreto, como la señorita portaba esa clase de ropa interior, esto no había ocurrido, estaba predispuesta a la relación sexual y por lo tanto inocente el acusado. Y el problema vino cuando dijo que estaba aplicando las reglas de la experiencia, estaba aplicando las reglas de la experiencia como si la regla de la experiencia fuera el conocimiento individual de alguna persona. Es algo que tiene que ver con la situación, ¿no?, común de todos nosotros, de que ese hecho es posible que eso sea, o si no, también puede ser por la ciencia o por la técnica, ¿se dan cuenta? Entonces, esos son los casos en los cuales si se plantea un recurso de apelación a través del tema de ilogicidad de la motivación, falta de motivación, o también si se plantea un recurso de casación, el caso puede llegar a la Corte Suprema y puede haber un pronunciamiento sobre la prueba. Yo creo que en el tema, para terminar ya, de la reforma procesal penal, un tema importante que se está trabajando es el tema de la valoración de la prueba penal, ¿no? La valoración de la prueba penal, el cambio del concepto de inmediación en el juicio oral, que ya no se trata de que los jueces tengan al frente al testigo, miren y escuchen cómo declara esta persona para formar la convicción del juez, esta convicción como si fuera el estado mental del juez, el conocimiento psicológico del juez, cuando científicamente no está demostrado que haya alguien en el mundo, sea policía, fiscal, juez, defensor, incluso capacitado, mirando y escuchando a otra persona, pueda establecer la credibilidad de la persona, que esto es algo subjetivo y es algo irracional, y por lo tanto tenemos que cambiar el concepto de la inmediación. Por los avances de la ciencia, tenemos hoy día una especialidad en la psicología que se llama la psicología del testimonio, que tiene 150 años, pero que en los últimos 50 años ha habido un auge enorme y que tenemos que aprenderlo, porque las personas pueden mentir intencionalmente, pero también pueden dar respuestas que se llaman mentiras honestas por problemas en la percepción de los hechos o por problemas en la memoria, y por lo tanto hay que saber hacer bien las preguntas por los fiscales, por los defensores, los jueces también tienen que valorar bien esta clase de información, y la manera de corroborar una declaración personal que su valor epistémico es muy bajo es que las partes produzcan la mayor cantidad de información y mejor si son variadas, de tal manera que así se pueda ir corroborando. Cambio del concepto de inmediación en el juicio oral, cambio de la valoración de la prueba, entra la ciencia es importante y es fundamental que entre para todos estos casos, y también el tema de las pericias penales. En el tema de las pericias penales, cualquier información que tenga tal denominación no va a ser aceptada, hay que hacer un control de calidad sobre quién hizo la pericia, idoneidad, y cómo se hizo la pericia, el método. Tenemos un acuerdo plenario penal 4-2015 al respecto, y también tenemos recientes recursos de nulidad y casaciones que se refieren a eso y que establecen una serie de requisitos para poderle asignar valor a una pericia, porque es obvio que las pericias en lo penal mayormente las hacen funcionarios o servidores públicos, las partes no tienen recursos para mandarlas a hacer, pero igual sea una o sea otra, igual el asunto es que hay que establecer su solvencia o confiabilidad científica, técnica o según su naturaleza, y hay que aplicarle estos controles de idoneidad y método.
Bien, muchas gracias entonces por la invitación a los organizadores y muchas gracias a los que hayan tenido a bien acompañarnos hoy día. Buenas tardes. Bien apreciado doctor José Neira, excelente casuística que nos ha podido compartir el día de hoy. Agradecemos por su tiempo destinado pues, a esta exposición, ¿no? Fin de semana, estimado doctor, muchísimas gracias. Estamos en pronto contacto a fin de poder tenerlo también en próximos eventos académicos. Hasta pronto, estimado doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, estimados asistentes, también comunicarles, ¿no?, que nuestra principal misión es la satisfacción del servicio que brindamos a ustedes. En ese sentido, el día miércoles que hemos desarrollado precisamente el módulo número 4, ha quedado pendiente el desarrollo del segundo tema, ¿no? Esto a cargo del doctor James Reategui. El día de hoy se ha agendado ya el desarrollo de la sesión a las 6 de la tarde, precisamente en los temas de prisión preventiva y comparecencia, ¿no? Entonces nosotros el día de hoy por la tarde estaremos desarrollando estos temas a fin de que pueda tenerse por concluido el temario correspondiente. Entonces ya la persona encargada, la señorita Cindy Agustín, está compartiendo con ustedes el link de ingreso directo para poder encontrarnos el día de hoy a las 6 de la tarde. Los esperamos.